Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencia de fase B, que recordemos es preferible haber visto las conferencias de fase A porque las conferencias de fase B pues son un poco más profundas. Eh, Sin embargo, pues igualmente son de libre acceso. Si surge alguna pregunta o alguna inquietud, pues pueden dejarla en los comentarios y pues ya le estaríamos respondiendo en la medida en que vamos desarrollando el tema. Me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento y de esa manera pues llegamos a más personas con estos temas. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo es completamente gratuito. Las personas que quieran invitar a alguna persona que conozcan que les interesan estos temas, pues pueden hacerlo. Siempre en la descripción de los temas está el link para unirse al grupo de WhatsApp. Para las personas pues que quieran sumarse al grupo, recordemos que todo el curso es continuo. Una vez que terminan las 50 conferencias de fase A y las 25 de fase B, pues vuelven a iniciar desde la conferencia número 1. Entonces, por eso en realidad pues no importa en qué momento ingresen al grupo o en qué momento inicien a ver las conferencias, porque de todas maneras cuando culminan vuelven a iniciar. Lo que sí es importante es que la persona por lo menos vea la conferencia número 1 que está en nuestra página de YouTube, Conocimiento de sí mismo Venezuela. Sí es importante que vea esa primera conferencia de manera que pues pueda ver allí de qué trata las conferencias y pues de allí ve si le interesa pues participar en las conferencias. Entonces vamos a ir revisando el audio y la transmisión a ver si sí llegan los mensajes. Bueno, veo que sí, ya podemos ir iniciando. Bueno, saludando a las personas que se van uniendo al en vivo y a las personas que vean la conferencia de manera diferida. Hoy estaremos continuando con el temario de fase B. Vimos en la conferencia del viernes pasado los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5, donde hablábamos de cómo cuando la persona no decide hacer el trabajo de manera voluntaria, de desarrollar su conciencia, de autorrealizarse, de rescatar su alma, pues una vez que culminan las 108 existencias, pues esa chispa debe ser limpiada de todo el ego y para ser limpiada, pues debe pasar
por cada uno de los círculos dantescos. Hablábamos pues cómo, o sea, hacíamos ese recordatorio porque ya lo mencionábamos cuando vimos las infradimensiones en nosotros mismos, pues cómo se les llama círculos dantescos porque el maestro Dante, que es un maestro de la Logia Blanca, pues cuando bajaba al infierno, pues fue, eh, digamos, fue tomando nota para su libro, ese que creó de los círculos dantescos, y fue describiendo lo que fue viendo en cada uno de estos círculos. Por eso se les llama también círculos dantescos. Eh, Mucha gente pensó que ese libro era ciencia ficción, sin embargo, pues vamos a ver que no. En realidad el maestro Dante lo que hizo fue describir círculo por círculo lo que fue viendo, o sea, ese padecimiento al que es sometido cada chispa, en ese repetir y repetir de cada uno de sus defectos psicológicos asociados a cada una de esas infradimensiones, donde el defecto de tanto repetirlo, pues en su propia ley, a través del dolor, pues el defecto se elimina, porque la chispa debe ser limpiada en cada uno de estos círculos, donde se van purgando esos defectos psicológicos asociados a cada círculo hasta llegar al final, donde la chispa pues ya sale del noveno círculo dantesco, sale nuevamente limpia a ser conectada nuevamente en la rueda del samsara. Entonces, como les decía, vamos a ver hoy los siguientes círculos dantescos. También se le denomina tritocosmos porque en este universo que todo es mecánico, pues también tiene una máquina trituradora de yoes, que es este tritocosmos, o sea, esta parte del, digamos, hacia lo profundo de la Tierra, o sea, debajo de la corteza terrestre, pues es donde se encuentran estos círculos dantescos. Entonces, vamos a ver, ya permítanme pasar para acá. Vamos a ver que en el centro del universo, en el punto más alejado de Dios, entre los hielos que envuelven las sombras, está Lucifer, emperador del reino del dolor, sacando medio cuerpo fuera de la superficie glacial, dice acá. Bueno, por allí tenemos también una conferencia de fase B donde hablamos pues de quién es Lucifer, una parte de nuestro ser que es el tentador, el que siempre nos está poniendo las pruebas con toda la intención de que las pasemos, porque precisamente nos las muestran, nuestro ser interno nos las muestra a través del astral, y es para que la persona trabaje en aquello que nos han mostrado y de esa manera pues pueda superar las pruebas. Entonces, sin embargo, está aquí al final de ese proceso de los círculos dantescos, porque pues está allí esperando a esa chispa que se purifique para que inicie pues nuevamente en la rueda del samsara, como les decía. Vamos a iniciar entonces con los círculos del día de hoy. Así como hablábamos en los primeros círculos que les decía están asociados a lo que es el instinto, las infradimensiones 1, 2, 3, 4 y 5, donde el instinto, recordemos, es esas memorias en nosotros, donde la persona reacciona de manera autómata, de manera mecánica, porque como ya tiene guardadas las respuestas hacia ciertos estímulos, pues lo hace de manera mecánica o instintiva. Sin embargo, los defectos que vamos a revisar el día de hoy, que se encuentran en estos círculos 6, 7, 8 y 9, pues ya no son instintivos, ya no son respuestas mecánicas, ya estos tienen desarrollada la maldad porque ya han utilizado el intelecto, o sea, han utilizado nuestra mente, que se nos dio para reflexionar sobre nuestros defectos psicológicos y eliminarlos, pues la hemos utilizado es para, digamos,
para conseguir las formas de alimentar de una manera más exacerbada nuestros defectos psicológicos. Entonces, en estos círculos, pues todos los yoes que se encuentran, pues no vamos a decir de que es que, ay, no, es que yo no quería, porque definitivamente cuando se usa la mente se hace a conciencia, o sea, se hace de manera premeditada. Entonces, por eso acá encontramos pues los yoes más pesados de nuestra psicología. Entonces, vamos a iniciar con el primer círculo de este segundo tramo, o este primer círculo de los yoes del intelecto, donde está el círculo sumergido de Júpiter. Júpiter, que es el dadivoso del sistema solar, el planeta más grande, que simboliza de hecho el amor, pero en su aspecto negativo, pues entonces viene a mostrarnos la tiranía, o sea, todos esos yoes tiranos en nosotros, el ateísmo, o sea, ese no creer en Dios, y los acaparadores, o sea, todos aquellos yoes que quieren guardar todo para sí. Entonces allí vamos a ver que, o sea, uno muchas veces pudiera decir, no, bueno, esos son los gobernantes que han tiranizado naciones. Sí, esos yoes están acá, pero también están esos yoes de los padres que hemos sido tiranos, de los jefes que hemos sido tiranos o que en alguna posición de poder hemos alimentado esos yoes tiranos, porque vemos que no solamente los gobernantes tiranizan a las naciones, es que también en cualquier situación de poder alguien tiraniza, porque el jefe tiraniza al empleado, el empleado tiraniza a la esposa, a los hijos, la esposa tiraniza a los hijos y los hijos tiranizan a las mascotas. O sea que en realidad esos yoes tiranos están presentes en todos nosotros. Entonces acá están esos yoes mandones, sometedores, y así como sometedores, sometidos también, porque recordemos que por oposición pues también se alimenta el mismo yo. Esos yoes de la frustración, del sufrimiento, del miedo, del escepticismo, los dirigentes de órdenes sociales, personas que se han creído muy buenos y que supuestamente han querido liderizar para conseguir más beneficios para las personas, pero no han respetado el libre albedrío. Y allí pues caemos en alimentar estos yoes tiranos. Aquí vemos cómo está el condicionamiento está a 3072 leyes, o sea, el nivel de pesadez es altísimo, donde se dice pues que un día en este círculo dantesco pues parecen miles de años. Sin embargo, pues acá se encuentran esos yoes, donde, bueno, tenemos que purgar esos defectos psicológicos una vez que la persona pues culminó con sus 108 existencias y no eliminó sus yoes a las buenas, pues le corresponde pasar por esa muerte segunda, que es pues pasar por cada uno de los círculos para eliminar todo su ego y volver a limpiar la chispa. Veamos ahora el círculo sumergido de Saturno, que ya se vuelven a duplicar las leyes, ya estaríamos a 6144 leyes. Aquí se encuentran todos los defectos psicológicos de la violencia, que vemos también la violencia en el quinto círculo, pero la violencia del quinto círculo es instintiva. En cambio, la violencia de este séptimo círculo ya es asociado a la premeditación, o sea, como les decía, al uso de la mente. Entonces aquí encontramos todos nuestros yoes violentos, esos yoes que atentan contra los bienes de los demás, contra los bienes propios, contra las personas, contra las cosas y contra sí mismos incluso. Encontramos también los yoes de la violencia sexual, todo lo que son las aberraciones sexuales, homosexualismo, masturbación, sadismo, masoquismo, zoofilia, todas esas aberraciones sexuales, violencias de tipo cuando las personas se castran o las personas que castran, pues también tienen esos yoes castradores o que se castran a sí mismos. Todas las personas
que tienen esos yoes que hacen injertos o que hacen clonaciones. Allí también vemos ese tipo de violencia. Esa viene siendo violencia contra natura. Eh, la anterior que estábamos hablando, las infrasexualidades, pues son violencia sexual. Vamos a ver que acá también se encuentran, como les decía, las violencias que se hacen contra la naturaleza, esas personas que tienen yoes piromaníacos, que incendian o que manipulan a la naturaleza de alguna manera, las personas que se hacen operaciones estéticas, que maltratan, violentan su propio templo. Allí también vemos esos yoes dentro de este círculo sumergido de Saturno. Todas las violencias contra Dios, o sea, esos yoes monjas, esos yoes célibes, esos yoes del suicidio, porque también cuando una persona se suicida también se está violentando su templo. Eh, esos yoes de la soberbia hacia el ser, esos yoes que no nos han permitido trabajar con la práctica del suprasexo, esos yoes célibes que les mencionaba, esos yoes que ven el sexo como algo horrendo. Y pues recordemos, mientras la persona no está dispuesto a trabajar con el sexo, con una pareja del sexo opuesto, en fidelidad, castidad y amor, pues no hay manera de que haga el camino de regreso. Porque pasa es que fuimos expulsados del paraíso precisamente por la fornicación, por el mal uso de la sexualidad, y de la misma manera es a través del sexo que se va a hacer el trabajo de regreso, pues ya volteando nuestras aguas, en lugar de expulsarlas, pues ahora recuperarlas, purificarlas y condensarlas en nuestra columna. Entonces, ahora pasemos al octavo círculo sumergido de Urano, donde vemos los yoes de la mentira y la falsificación. Acá uno muchas veces llega a pensar que no, pero es que yo normalmente no miento. O sea, si una persona dice mentiras piadosas, dice, no, pero es que yo no miento. Pero recordemos o reflexionemos en algo, es que no hay manera de que uno diga una mentira sin darse cuenta, porque resulta que, o sea, tenemos que saber que es una mentira para decirla. Entonces, esas mentiritas piadosas también están en este círculo dantesco, y todo tipo de mentiras. Todo lo que ha sido la falsificación, la suplantación, el engaño, el fraude, la hipocresía, la cizaña, la calumnia, la charlatanería, los malos ejemplos de personas que, teniendo el conocimiento, entonces terminan adulterando o cometiendo errores muy marcados, donde pueden entonces confundir a sus alumnos. Vemos aquí también los yoes que manipulan libros sagrados. Vemos también los yoes magos negros, donde, porque los magos negros pues son falsificadores de metales, son los falsificadores de la alquimia. Entonces vamos a ver que todos esos yoes que han de alguna u otra manera mentido o falsificado, porque también se encuentran acá esos yoes que han ofrecido la salvación del alma a través de unirse a tal o cual escuela, cuando en realidad no hay forma de que alcancen la salvación del alma de esa manera, pues esos yoes también están en este círculo sumergido de Urano. Todas aquellas personas que, como veíamos, han manipulado libros sagrados donde se han sacado de las escrituras que dejaron maestros de la antigüedad,
la información de los 3 factores de la revolución de la conciencia, y que por conveniencias de ciertos líderes pues cambiaron esa información, pues todos esos yoes se purgan también en este círculo sumergido de Urano de la mentira y la falsificación. Vemos también un detalle aquí importante, la suplantación. Muchas veces uno dice, no, bueno, es que voy a hacerle este favor a fulano y como yo, o a fulana en este caso, que como yo me parezco y ella no está en el país o ella no puede porque está enferma, entonces, o tengo una hermana gemela o de repente me parezco mucho a alguna de mis hermanas, y yo digo, bueno, me voy a pasar por ella porque así arreglamos el inconveniente que tiene. Esos yoes que hacen que cometen este tipo de delitos están a nivel de este círculo sumergido de Urano. Y fíjense que estamos a 12.288 leyes. O sea, el nivel de pesadez de una mentira, de una falsificación, está a este punto. Entonces, pues es para reflexionar. Entonces, como veíamos, pues es un nivel de pesadez bastante fuerte. Ya acá se empieza a volver piedra la chispa, porque recordemos que se están pasando por toda esa parte involutiva de la rueda, o sea, que ya la vamos a explicar más adelante. Pero acá que ya estamos llegando al último círculo, ya se empieza a convertir en piedra, o sea, en ese mineral involutivo, donde ya una vez que pasa al 9.º círculo, pues ya allí estalla la piedra y se libera la chispa. Acá vemos, pues sí, ya los había mencionado, los yoes magos negros, que acá pues vemos cómo pues estarán purgando esos yoes manipuladores que han llevado a mucha gente al abismo, a estas infradimensiones, que han manipulado precisamente para tener seguidores, para volverse o volviéndose mitómanos, para generar fanáticos, y resulta que con eso han llevado humanidades al abismo, o sea, humanidades a esta muerte segunda. Entonces allí estarán purgándose estos defectos psicológicos magos negros, y no digo en ellos, en nosotros, porque pues cualquier persona que no hace el trabajo y termina sus 108 existencias, pues no es que no tenga yoes magos negros. Recordemos que tenemos de todos los defectos psicológicos, solo que un poquito más o un poquito menos alimentados. Entonces, por eso es importante observar cada uno de los yoes que vamos mencionando en cada una de las infradimensiones. Es bueno observarlos en uno, trabajarlos en uno con la muerte psicológica, para pues ir liberando nuestra conciencia. Ahora pasemos al 9.º y último círculo sumergido, que es el círculo de Neptuno, donde están todos los defectos psicológicos de la traición. Allí vamos a ver que en realidad pues todos nuestros defectos psicológicos son traidores. O sea, todos tienen una parte de traidores, porque todos se procesan a través de los 3 traidores. O sea, esos 3 traidores al Cristo, que recordemos lo veíamos en la conferencia de la Semana Santa, pues como esos traidores Judas, Pilatos y Caifás, pues son los que llevan a crucificar al Cristo, a nuestro Cristo interno. Entonces, allí vamos a ver pues cómo en ese círculo pues se van a purgar pues todos esos defectos psicológicos traidores. Recordemos que para que haya una traición debe haber un pacto. O sea, el pacto de nosotros al bajar a la manifestación fue el de autorrealizarnos. Entonces, ya cuando uno no hizo el trabajo, pues ya allí cometió traición. Entonces, pues cada uno de nuestros defectos psicológicos, como les decía, se procesan por traición, porque todos se han alimentado de la misma forma. Todos han iniciado a través de un deseo, ese demonio del Judas o del deseo. Después pasa a las justificaciones, donde la persona pues ya
donde nuestra mente ya está al servicio, nuestro intelecto al servicio de nuestros defectos psicológicos, pues ya lo justifica, ¿no? Todo el mundo lo hace, no, no es tan malo, ¿no? Es que yo no lo hago siempre, eso es a veces. Entonces allí ese demonio de Pilatos, pues también va a purgarse en este círculo. Y Caifás, ese demonio de la mala voluntad, que es el que, sabiendo que está haciendo mal, porque no necesariamente tenemos que tener el conocimiento, pero aun cuando ya lo tenemos, muchas veces sabiendo que está mal, lo hacemos. Entonces ese es nuestro Caifás, ese demonio de la mala voluntad. Aquí encontramos también no solamente ese pacto que no cumplimos de autorrealizarnos, sino todos los compromisos que no se cumplen, todos esos ofrecimientos que hace la persona, si nos vemos a las 4 y no llega, si yo me voy a casar contigo y no me caso, si yo te voy a ser fiel toda la vida y no lo soy, si yo te voy a amar hasta la muerte y no dura más de un año. Y así sucesivamente, pues cada uno de nuestros defectos psicológicos traidores. Porque es importante también que comprendamos, nuestros yoes siempre van a buscar ver las cosas hacia afuera. Es el otro, es aquel el que es así. Ay, las personas pobrecitas que pasen por esos círculos. No, en realidad es que nosotros tenemos yoes asociados a cada uno de estos círculos dantescos que debemos es observar en nosotros cómo nos manipulan, cómo se procesan a través de estos tres traidores y cómo se alimentan de nuestra energía cuando no nos mantenemos en autoobservación. Acá se encuentran también todos esos yoes traidores del intelecto, las escuelas, los colegios, las universidades, la NASA, todos los ignorantes ilustrados, esos que asaltan el espacio exterior, porque pues también traicionan las leyes, violentan las leyes de la naturaleza, y pues también esos yoes van a estar siendo pues purgados en estos círculos dantescos. Aquí ya el noveno círculo estamos a 24.576 leyes. El nivel de pesadez pues es el más pesado, es el más horrendo. Sin embargo, ya cuando va la chispa, ya en este círculo es como les decía, ya se va volviendo piedra hasta que finalmente estalla y se libera la chispa. Entonces acá vemos el resumen que les mencionaba que íbamos a hablar al final, que cuando hablábamos en la conferencia de evolución, involución y revolución, hablábamos pues que la chispa inicia en el reino mineral evolutivo, después pasa al reino vegetal evolutivo, después pasa al reino animal evolutivo, después pasa al reino humano evolutivo. Esos son miles de años para llegar a este punto donde la persona en la existencia número 55 pasa al reino humanoide, donde ya empieza el proceso de involución. Entonces uno pudiera pensar que uno, no, sí, es que la sociedad va cada vez avanzando, que si vamos a dar un salto cuántico no sé para dónde, que eso ya se siente, que estamos elevados. Y en realidad no se comprende que todo el proceso en el universo es mecánico y que en esta rueda también el paso es mecánico. Y solo cuando la persona está acá en el reino humanoide, en ese proceso involutivo ya, es cuando tiene la oportunidad que llegándole el conocimiento, pues tome la decisión de enfocar ese conocimiento a la práctica, empezar a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia y salvar su alma. Recordemos la salvación del alma, porque en esos delitos o en esos egos que estábamos mencionando en la esfera de Urano, en esa esfera de la mentira, cuando hablábamos de esas personas o esos yoes que hacen que personas ofrezcan la salvación, pues en realidad solo cuando acá en este punto del reino humanoide nos llega el conocimiento y empezamos a trabajar con los tres factores, es que tenemos la oportunidad de salvar el alma realmente. Porque allí es donde
tomando esa decisión y teniendo las herramientas con las conferencias, pues podemos hacer ese trabajo de regreso. Y entonces allí haríamos ese trabajo de la primera montaña que hablábamos en la conferencia de la Semana Santa, donde la persona pues ya voltea sus aguas, ya no expulsa la vitalidad de sí mismo, o sea, no expulsa esa energía creadora sexual, que es la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros mismos, y de esa manera pues empieza trabajando con esos tres factores para hacer el camino de regreso, que nazca la fuerza Cristo en su corazón, y de esa manera es que el Cristo viene a salvarnos. Eso también lo mencionábamos en la conferencia de la Semana Santa. Entonces, no es recibe a Dios en tu corazón así como que de una manera tierna, romántica, dulce, sino que haz el trabajo activo, consciente de desarrollar esa alma, pero a través de la muerte psicológica, o sea, esa base de este trabajo, y con los otros dos factores, el factor del nacimiento espiritual y el factor del sacrificio por la humanidad, y de esa manera es que van a ser esa fuerza Cristo dentro de la persona que viene a salvarnos. O sea, nace al lado del corazón del hombre, y en la medida en que va creando los cuerpos de la segunda montaña, pues es que va integrándose en la persona. Entonces, ese es el Cristo que viene a salvarnos, o sea, que viene a salvar a la persona que haga el trabajo. Entonces, si la persona pues decide no hacer el trabajo y culmina en sus 108 existencias, pues pasa al reino animaloide. La chispa es conectada a un animal involutivo y baja a las infradimensiones en esa parte psicológica para eliminar el ego en cada una de esas infradimensiones del planeta. Entonces, a medida que va bajando por cada una de las infradimensiones, es conectado a un animal involutivo, o sea, a animales involutivos primero, porque el proceso tarda miles de años, años en el reino animaloide, años en el reino vegetaloide en la medida que sigue bajando, y años en el reino mineraloide en la medida en que sigue bajando hacia los últimos círculos, y ya cuando llega al reino mineraloide, ya para cuando está finalizando el octavo, pasando al noveno, y ya cuando está en el noveno, pues en ese punto, esa ya se va volviendo piedra, y esa piedra estalla y termina de liberar la chispa limpia de todo defecto psicológico, y ya allí es nuevamente conectada a la rueda del samsara en el reino mineral. Entonces, la importancia también es comprender que todo este proceso tarda miles de años, pero recordemos, tenemos derecho a 3000 vueltas en esta rueda del samsara. En cada una de esas vueltas tenemos derecho a 108 existencias, o sea que hemos pasado un montón de veces por estos círculos dantescos. Entonces es llegar a comprender pues todo ese proceso al que hemos estado, en el que hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Y por eso muchas veces tenemos ese anhelo espiritual donde estamos en la vida así como que, ajá, pero o sea, esto no puede ser todo. O sea, no puede ser que hayamos venido a competir con otros, a tratar de demostrarle a otros que yo sí soy, que yo sí puedo, que yo... Ajá, y después, o sea, Dios no nos puede haber mandado a la manifestación a algo tan superfluo. Entonces, ese anhelo que se va despertando en cada uno de nosotros es precisamente porque ya habiendo dado tantas vueltas por esta rueda y habiendo pasado tantas veces por estos círculos del infierno, pues ya estamos así como que con ese anhelo más fuerte de, o sea, ¿a qué fue a lo que vine? Y a ponernos pues manos a la obra y hacer eso a lo que vinimos, que es hacer el proceso que nos lleve a la autorrealización. Bueno, vamos a revisar a ver si hay preguntas. Por acá nos saluda Edixon.
Aquí pregunta Edixo Vázquez, ¿por qué un humano está violando las leyes cuando viaja a otro planeta o satélite y los extraterrestres no violan leyes cuando vienen para acá? Bueno, en realidad es que no se comprende porque los seres extraterrestres de culturas superiores cuando vienen para acá vienen es para ayudarnos. Solo que muchas veces no se comprende. De hecho, hasta donde escuché, yo en realidad no llegué a verlo, pero sí supe de que para la Segunda Guerra Mundial llegaron a verse muchos ovnis, donde incluso hicieron que finalizara la guerra precisamente porque se manifestaron en muchas partes y se hicieron muy visibles. No sé si fue que a la gente le dio temor y pensaron, bueno, es que si nos seguimos matando ellos nos van a matar a nosotros. No sé qué pasaría, pero el hecho de que se hubiesen hecho tan visibles sí hizo, o sea, sí ayudó a que terminara la Segunda Guerra Mundial, hasta donde he leído. Pero de que violan el espacio, sí. O sea, sí, o sea uno, cuando con esta densidad que nosotros tenemos, porque lo que no se comprende es el manejo de las leyes. O sea, nosotros tenemos, digamos, estamos sometidos a 48 leyes en esta tercera dimensión en la que estamos. O sea, es allí donde tenemos, digamos, la autorización, por decirlo de alguna manera, para vivir y existir. Porque para habitar otras dimensiones no es que yo agarro una nave y me voy para otra dimensión. No, es que el habitar otra dimensión lleva implícito el que yo purifique mi energía, que yo me purifique en mi propia densidad, en mi propia materialidad, para que pueda ascender y de esa manera tener derecho a habitar dimensiones superiores. Entonces, muchas veces incluso las personas piensan que un extraterrestre viene para acá en una nave, con un traje, porque, o sea, porque viene a hacernos daño. Y en realidad ellos eh, tienen la capacidad de teletransportarse, pero no se teletransportan es porque es para ellos que es peligroso estar acá, porque en realidad la densidad que hay en este planeta no la hay en esos planetas donde hay sociedades superiores, o sea, personas que no fornican, personas que tienen culturas de socialismo, donde las personas, el que quiere dormir va y se acuesta, el que quiere vestirse va y se viste, el que todos trabajan y no trabajan más de 2 horas y todos contribuyen en todo lo que hay en el planeta porque se lleva una cultura de socialismo porque no hay ego. Pero acá pues no es posible porque la misma pesadez de nuestro ego nos materializa. Entonces nosotros también para pretender, o sea, si nosotros nos bajáramos en un planeta donde están este tipo de sociedades superiores, pues los contaminaríamos a todos. O sea, nuestra densidad tan fuerte, tan pesada, tan grotesca, pues los dañaría. Porque ellos incluso pueden vernos a través del manejo de dimensiones que ellos tienen, pueden, o sea, nos ven de hecho como material de estudio. O sea, ven, mira, o sea, personas que fornican, mira cómo se masturban, cómo dañan su cuerpo y no lo ven. Entonces, para ellos somos materia de estudio. O sea, llegar a ver cómo se puede llegar a degenerar una persona una vez que empieza a fornicar y cómo llegan en ese estado de degeneración cuando ya estamos a final de raza, pues cómo llega a verse esa violencia sexual que ya es animalesca. Entonces, no se comprende que en realidad en el universo todo está ordenado. Somos nosotros los que no conocemos ese orden, somos nosotros los que no conocemos las leyes universales y por eso las estamos violentando. Incluso acá cuando se hacen las naves espaciales para viajar a esos otros planetas, se hacen con materiales involutivos. Se mezclan incluso metales que no se, digamos, que generan como un injerto
que no se corresponde de acuerdo a las leyes. Y eso por desconocimiento, por ignorancia, pues hace que también estemos violentando leyes. Ellos no, ellos si van a crear una nave espacial lo hacen con materiales evolutivos, con energía evolutiva, y por eso no están dañando el ambiente. Entonces lo que pasa es que a nivel de nuestra ignorancia, o sea, porque recordemos, apenas estamos en la tercera dimensión y vibramos es a niveles infradimensionales por el ego tan pesado que tenemos, pues nos cuesta mucho comprender y nos cuesta mucho, digamos, admitir que no sabemos. Entonces, pues es cuestión de empezar a hacer el trabajo, de empezar a eliminar esa densidad en nosotros, esa pesadez, para pues cuando ya tengamos un cierto nivel, pues podamos, porque nuestro ser pues nos los mostraría, podamos ver pues cómo se desarrollan y cómo se desenvuelven ese tipo de sociedades a nivel del espacio exterior. Entonces, bueno, no me puedo extender mucho en ese punto porque pues uno debe hablar con conocimiento de causa y pues en realidad sí he leído sobre lo que comentan maestros sobre ese tema, pero yo particularmente no he investigado ese tipo de sociedades, pero pues cuando uno tiene la inquietud, pues es bueno trabajar con esa inquietud de manera que pues pueda pedirle a su ser que le muestre. O sea, llévame a un planeta, a otro planeta para ver si eso es real. Llévame a ver si en realidad existe vida en otro planeta, Padre. Y de esa manera, pues, si tenemos los méritos, pues nuestro Padre interno, pues nos los mostrará. Pero recordemos, hay que hacer esfuerzos, no es porque a mí se me antoje, sino que tenemos también que estar mostrando obra, pues, para que podamos hacer cierto tipo de investigaciones. Entonces, vamos a ver si hay más inquietudes. Déjenme revisar por acá. Ya tendríamos pendientes práctica el día domingo. Déjenme revisar. Porque estamos... Bueno, no voy a... o sea, voy a revisar a ver cuál práctica vamos a ver el día domingo porque veo que según las conferencias que hemos visto, ya hemos hecho las prácticas. Pudiéramos hacer, no, porque esta práctica es durante todo el día. Vimos fue la conferencia del desdoblamiento astral del Saltico y no hemos visto la conferencia 38. Bueno, allí estaríamos notificando entonces por el grupo si tenemos práctica el día domingo o si no la tendríamos, de igual manera les notificaría por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, viendo que no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, agradeciéndole a las personas que participaron. No nos quedemos con solamente la información. De hecho, le escuchaba a una compañera en una oportunidad que ella decía, que le decía al ser, no, pues yo no creo en el infierno, o sea, ¿cómo va a ser eso? Y cómo va uno a pasar por esos círculos del infierno, eso se ve muy horrible. Y resulta que ella dice que el mismo día, en el astral, le dieron una asomadita en el infierno y ella dice eso fue horrible, que sentía una pesadez, que se sentía tan mal y apenas estaba asomándose en la puerta y ella dice no, pero es que era, o sea, ay no, qué horrible se sintió. Y entonces nosotras le comentábamos, las compañeras que estábamos allí, ah, pero entonces, no que no existe, ella no, pues si no tenía ganas de trabajar me animé de una vez. Pero en realidad no debe hacerse por temor, o por lo menos eh, según lo que pienso, no debe hacerse por temor, porque en realidad es un trabajo que vinimos a hacer.
O sea, vinimos fue precisamente a desarrollar nuestra conciencia y en la medida en que vamos trabajando para irla rescatando del ego, cuando vamos, digamos, formando ese centro de gravedad permanente, cuando ya le vamos tomando espacios a la personalidad y tomándolas para el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia, allí vamos a ir experimentando ese sabor trabajo, donde vamos sintiendo ese cambio que se va dando en nosotros. Entonces no es algo de decirlo, no es algo sino de experimentarlo, o sea, de vivenciarlo. Y en la medida en que lo vivenciamos, pues vamos viendo cómo vamos haciendo carne y sangre este conocimiento en nosotros. Ya no es ver una conferencia, sino el buscar comprender cada una de las conferencias, cómo comprendiendo esa conferencia la aplico en mi vida y de esa manera pues empiezo a hacer ese camino de regreso. Entonces, bueno, me disculpan que me extendí un poco. Muchas gracias entonces a todos. Que tengan un feliz astral y un feliz resto de la noche. Hasta la próxima.